de cuáles son los factores de riesgo a partir de los cuales surge la enfermedad, de cuáles son los tipos de tratamientos que a día de hoy pues, son más frecuentes que reciban los pacientes y sobre todo, y aquí es donde viene la parte más interesante para nosotros, es cuáles son los efectos secundarios o cuáles son las posibles complicaciones que pueden surgir en el paciente y en los que más demanda estamos recibiendo los fisioterapeutas a día de hoy para que vamos a ayudar a estos pacientes a superar el proceso y a colocarse en las mejores condiciones posibles para vivir después del cáncer, ¿no? Bueno, pues como ustedes saben o como sabéis, el cáncer no es más que una enfermedad que afecta fundamentalmente al nivel celular del individuo. En ese nivel celular lo que se produce es una pérdida de los automatismos celulares que hacen que la célula que debería morir después de un proceso de reproducción, es decir, un proceso de muerte programada, pues la célula pierde esa capacidad para morir y de repente pues se perpetúa en el organismo y produce un aumento de sus replicaciones hasta dar lugar a lo que sería una masa de células, que sería la masa tumoral, ¿no? Que es el factor común que produce este proceso. Evidentemente, la generación de una masa celular pues lleva aparejado la acción de una suplementación de necesidades fisiológicas en forma de nutrientes y de oxígeno que si no se controla, si no hay ningún mecanismo terapéutico que actúe, pues esa forma indiscriminada de crecimiento celular evidentemente va a conllevar a una pérdida de la capacidad del organismo para mantener la homeostasis. He dicho de otra manera, el cáncer desde el punto de vista de un fisioterapeuta, entre otras cosas, es una crisis, un desequilibrio energético donde aún un tejido, o en fases más evolucionadas de la enfermedad, diferentes tejidos, pueden llegar a producir una demanda metabólica tan alta que el organismo sea incapaz de poder, digamos, satisfacer esa necesidad. ¿Cuáles son los orígenes de esta enfermedad? Bueno, pues tenemos como tres grandes pilares en los cuales se produce la enfermedad. Tenemos lo que sería la parte genética, hay un porcentaje muy importante de casos de esta enfermedad que están asociados en mayor o menor medida a la carga genética, a la historia familiar. Otra parte está relacionada con el medio ambiente en el que nos desarrollamos, es decir, lo que nos está interaccionando, con qué respiramos, qué nos rodea, qué materiales nos rodean, cómo vivimos y, por otro lado, quizás lo más interesante desde el punto de vista de la fisioterapia, el estilo de vida. Sería el tercer pilar donde, digamos, tenemos la base de la enfermedad y la máxima capacidad de intervención por parte del fisioterapeuta. Dentro de ese estilo de vida, pues hay factores que vamos a ver más adelante que, digamos, podemos incidir sobre ellos y, en cierto modo, evitar o reducir la incidencia de la aparición de la enfermedad, o lo que todavía es más interesante es la posibilidad de reducir la recidiva de esta enfermedad que ya sabemos que se produce con cierta frecuencia. Estos tres pilares, la carga genética, el medio ambiente y el estilo de vida, van a interaccionar de manera que en un momento dado, en la carga genética del individuo, en su ADN, se produce una serie de mutaciones y estas mutaciones pues, dan lugar al proceso tumoral. En cuanto a factores de riesgo, pues ya hemos dicho antes que tenemos, dentro del punto de vista que más nos interesa a nosotros como fisioterapeutas, quizás podemos destacar la obesidad como un factor de riesgo importante, dentro de lo que estáis viendo en la lista, pues ocupa el segundo lugar, y el sedentarismo. Digamos que esos dos polos, el exceso o la alteración de la composición corporal, es decir, el déficit en la composición corporal, la alteración en beneficio de la masa grasa respecto a la masa magra, es un factor determinante en la aparición de determinados tumores, no en todos, pero sí en quizás los más incidentes en la población actualmente. Y por otro lado, los déficits en cuanto a la cantidad de actividad física que realizamos, ¿no? Sabemos que hay una serie de estudios que confirman que a medida que tenemos unas mayores o que acumulamos unas mayores cantidades de actividad física semanal, pues esta actividad física puede llegar a protegernos de sufrir la enfermedad y de lo que es más importante, bueno, no más importante, pero sí más demostrado a nivel científico, evitar la reaparición de la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, siguiendo en esta especie de introducción, pues sabemos que la célula llega un momento en el que se daña debido a esa mutación, resultado de la interacción del medio ambiente, de la carga genética, del estilo de vida, y esa célula que se daña pierde la capacidad de morir, pierde el proceso de apoptosis, muerte celular programada,
y a partir de esa mutación decide, entre comillas, replicarse hasta que llega un momento en que crece sin control. ¿Bien? Y ese crecimiento sin control lleva asociado a la aparición de una serie de procesos fisiológicos de adaptación a la generación de esa masa tumoral. Dicho de otra manera, el medio donde se desarrolla esa masa celular pues, va a desarrollar un proceso de vascularización y un proceso habitualmente inflamatorio en la proximidad del tumor, y esa vascularización va a hacer que aparezca un momento clave dentro de la enfermedad, que es la aparición del tumor ya no en una localización concreta, es decir, ya no en su punto de origen, sino que el tumor va a poder tener la posibilidad, la célula tumoral, la célula cancerígena, va a tener la posibilidad de viajar a lo largo del cuerpo. De manera que la enfermedad pasa de ser una enfermedad local a ser una enfermedad general. Y destaco este factor porque desde un punto de vista de la fisioterapia, el fisioterapeuta, por toda la evidencia científica que ya iremos viendo a lo largo de este curso, tiene un papel determinante en el tratamiento del paciente oncológico, sobre todo cuando tenemos un paciente en fases de enfermedad local, ¿no? La intervención del fisioterapeuta adquiere una relevancia menor o está menos desarrollada. Esperamos que en el futuro esto se palíe de cierto modo, pero tiene un menor desarrollo en lo que sería el estadio de enfermedad general, los estadios llamados de cáncer metastásico o cáncer recurrente con enfermedad avanzada, ¿no? Por tanto, la enfermedad va a evolucionar de un tejido epitelial, habitualmente normal, a un tejido hiperplásico, a una displasia, y ya lo que llamaríamos el carcinoma en sí, que sería el carcinoma localizado en el tejido, para luego convertirse en una enfermedad invasora, una enfermedad a distancia. ¿De acuerdo? Por otro lado, destacaros también que tenemos diferentes formas de clasificar la enfermedad tumoral, desde estadios bajos, estadios tumorales desde el 1 hasta el 4, y que posteriormente presentaremos brevemente esta clasificación, y vemos que a día de hoy sabemos que la tasa de supervivencia, que es una palabra que va a surgir a lo largo de todo este webinar, la palabra supervivencia tiene que ver con estadios tumorales más bajos, es decir, conforme tenemos un diagnóstico más precoz, habitualmente conseguimos esos diagnósticos en fases más incipientes de la enfermedad, digamos, cuando la enfermedad no ha conseguido generalizarse, no ha conseguido un lecho vascular suficiente, y por tanto los tratamientos son exitosos y por tanto el paciente, digamos, supera en primera instancia la enfermedad. El estadio tumoral nos va a marcar el grado de porcentaje en el cual el fisioterapeuta puede trabajar en ese paciente. Por tanto, es muy importante que el paciente y el fisioterapeuta conozcan bien pues, esta clasificación que están viendo. La clasificación TNM es una clasificación muy bien conocida dentro del campo de la oncología, que nos permite pues, bueno, valorar diferentes aspectos de la enfermedad. La T significaría un poquito a qué nivel dentro de lo que es el tejido, a qué nivel histopatológico está afectando la enfermedad. Si se trata de un estadio tumoral T1, pues estamos viendo que la enfermedad está afectando a los estratos más superficiales dentro del epitelio afectado por la enfermedad, hasta un estadio T4 donde ya tenemos la constancia de que la enfermedad no solamente ha afectado a nivel local a ese tejido de origen, sino que la enfermedad ya ha llegado a ser una enfermedad general y por tanto ha producido una metástasis, una enfermedad metastásica. En cuanto al estadio, a la parte N, a la sigla N, hace referencia a si la enfermedad se ha quedado localizada sin afectación de los ganglios linfáticos, lo cual siempre es una buena noticia. Ya sabéis que nuestra economía, nuestro sistema corporal, pues tiene un elemento que es la linfa, que es un elemento determinante en la propagación del cáncer, ya que va a permitir la vehiculización de las células tumorales desde la parte local donde se inicia hasta toda la economía, si es que se produce esa diseminación, y por tanto el estudio ganglionar es determinante para decidir si la enfermedad sigue siendo una enfermedad local, que sería un estadio N0, a si se trata de un estadio N1, donde ya existe una afectación de uno o varios ganglios regionales, o si existe ya una afectación importante a nivel cuantitativo de los ganglios que están más cercanos a la localización tumoral. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a un tumor mamario, un cáncer de mama, pues estaremos refiriéndonos a si está habiendo una afectación o no de los ganglios que se encuentran alojados a nivel axilar. Finalmente, la sigla M0
o la sigla M, que puede ser catalogada como M0 o M1, nos habla precisamente de ese elemento tan determinante como es la presencia o no de células a distancia de donde tiene el tumor, porque es un matiz muy importante a la hora de definir qué tipo de intervención terapéutica se va a proponer al paciente. Por tanto, esta clasificación, que tiene una posibilidad de hablarnos de elementos anatomopatológicos, es decir, nos da información sobre cómo es ese tejido tumoral, cómo es de diferenciado, cómo de agresivo puede llegar ese tumor, y por otro lado también nos da una información sobre la clínica de esa enfermedad tumoral. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues en primera instancia a los responsables del tratamiento con intención curativa, médicos, oncólogos, radioterapeutas, les sirve para planificar cuál es la opción terapéutica más adecuada en función del protocolo establecido para ese paciente. También sirve, en cierto modo, para algo que es un elemento diario dentro del mundo de la oncología, que es establecer el pronóstico de ese paciente, es decir, qué situación se le plantea al paciente a corto, medio y largo plazo, e incluso sirve en algunos casos para poder identificar estudios clínicos que puedan estar experimentando con algún tipo de tratamiento novedoso de cara a ese paciente. Desde el punto de vista nuestro como fisioterapeuta, el conocer el estadiaje tumoral, cuando el paciente viene a contarnos qué características tiene su tumor, tengo un tumor de mama, T2, N1, M0, lo que nos está diciendo realmente es cuál es la gravedad de su proceso, cómo de extendido está el tumor y qué tipo de tratamiento preveemos que va a recibir ese paciente. A partir de ahí, como veremos más adelante, podemos, en cierto modo, anticiparnos a qué tipo de efectos secundarios pueden presentarse en el paciente y de esa forma planificar el tratamiento de fisioterapia más adecuado para ese paciente. En esta diapositiva, pues vamos a ver un poco lo que yo llamo, o lo que llamamos la historia clínica que es esperable en un proceso oncológico. En una primera fase nos encontramos con personas que son sanas, pero que están en riesgo de poder sufrir la enfermedad. Y señalo lo de riesgo y sano porque, bueno, hoy en día cada vez tenemos más información y esa información médica nos va a permitir que las personas pues podamos catalogarlos no como del todo sanas. Hace poco salió publicado un artículo muy interesante donde se hablaba de la relación tan importante que existe entre el hecho de tener una obesidad o incluso un sobrepeso en personas con una alta carga genética para el desarrollo de determinados tumores, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de próstata, y cómo ese estado de sobrepeso podría considerarse como un estado precáncer, es decir, como un estado de elevado riesgo sobre el que sería necesario intervenir para volver a colocar la composición corporal de ese paciente en condiciones de salud. Por tanto, esa situación ya de riesgo de persona sana es ya un posible foco de intervención de la fisioterapia. Posteriormente tendríamos la fase de screening, que gracias a él ya conocemos que ha permitido que muchas personas traten el cáncer en un proceso inicial, en el estadio inicial, facilitando esa detección temprana de la enfermedad y cómo esa detección temprana de la enfermedad pues va a permitir llevar a cabo determinados tipos de tratamientos con intención curativa, fundamentalmente el tratamiento quirúrgico, el tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Todos estos tratamientos, o la mayoría de ellos, van a estar asociados a la aparición de efectos secundarios, efectos derivados del tratamiento, que facilitan que la enfermedad cada vez sea una enfermedad con menos índice de mortalidad y, por tanto, una enfermedad con más matices de cronicidad, pero esa cronicidad va a estar llena de procesos o comorbilidades que aparecen a consecuencia de esos efectos secundarios. Por tanto, una vez que el paciente es tratado por el médico oncólogo, por el radioterapeuta, por el cirujano, pues surge la posibilidad de una nueva dimensión que es lo que llamamos el proceso de supervivencia. El proceso de supervivencia, como veremos más adelante, puede extenderse durante muchos años y en este proceso de supervivencia aparece la palabra clave para nosotros, que es la mejora de la calidad de vida de estos pacientes, que es la que va a demandar por parte de ellos nuestra presencia. Destacaros también que el cáncer es una enfermedad muy asociada al proceso de envejecimiento, por tanto, como ya sabéis, no voy a reiterarme en esto, el cáncer está asociado al aumento en los próximos años de la enfermedad porque vamos a vivir más años y, por tanto, va a haber nuevos casos de cáncer asociados al proceso de envejecimiento. Es verdad que el proceso de cáncer y envejecimiento, esa mezcla que probablemente mañana mi compañero, el profesor Antonio Cuesta,
pues hablará un poquito más del concepto de fragilidad y de cómo el envejecimiento puede modular la respuesta a los tratamientos. Es verdad que es un contexto un poco distinto al que vamos a ir viendo a lo largo del día. Bueno, y ahora por hacer un poquito ameno esto y para situarnos un poquito mejor respecto a la realidad del cáncer, pues algunos datos que quizás conozcamos, pero por lo menos nos sitúan en contexto. ¿La incidencia de la enfermedad está aumentando o está disminuyendo? ¿Cuál es la percepción que tenemos? Bueno, en primer lugar, sabemos que es una enfermedad que pese a los esfuerzos que se están realizando, va en aumento en ambos géneros, en hombres y mujeres. ¿La mortalidad de la enfermedad está aumentando o está disminuyendo? Bueno, pues la realidad es que la mortalidad de la enfermedad parece estar disminuyéndose en los últimos años y por tanto, pues ese matiz que se introduce en la última década de cáncer pierde un poquito el estigma de enfermedad mortal siempre en todas las situaciones y se va convirtiendo, por suerte, para un porcentaje importante de pacientes en una enfermedad crónica. ¿Qué tumores son los que se asocian a un peor pronóstico? Un pronóstico derivado precisamente de un diagnóstico más tardío o de enfermedades más agresivas diagnosticadas en estadios tumorales 4 y por tanto de enfermedad metastásica y con un peor resultado terapéutico. Pues precisamente los tumores de pulmón y curiosamente los tumores con mayor incidencia, como veremos, no tienen asociados tanta mortalidad. Además, tumores con próstata y mama que tienen una mayor dependencia de la hormona y, como veremos más adelante, una mayor dependencia de la cantidad de grasa, que es uno de los factores diana que vais a ir escuchando a lo largo del webinar, que va a ser nuestra intervención como fisioterapeuta, el reducir la composición, el reducir la grasa corporal para mejorar la composición corporal del paciente y de esa forma reducir la biodisponibilidad de estrógenos o de andrógenos para que estas sean las fuentes de la aparición de la enfermedad. ¿Qué tumores están aumentando su incidencia en mujeres? Pues fundamentalmente vemos que el cáncer de mama, pese a los esfuerzos y pese a la incidencia, al diagnóstico precoz, sigue siendo la incidencia y también vemos cómo está aumentando también la incidencia de un tumor como el cáncer de pulmón en el género femenino, asociado fundamentalmente a la adquisición de determinados hábitos tabáquicos y al aumento de la polución en las ciudades grandes. En hombres, pues encontramos también un aumento de la incidencia fundamentalmente en cáncer de pulmón, pero también vemos como el cáncer de próstata va reduciéndose y la probabilidad de ser mujer y padecer cáncer a día de hoy, fijaros, está en torno a 1 de cada 3 mujeres se prevé que pueda tener cáncer a lo largo de su vida actualmente en el contexto de Estados Unidos, pero bueno, son datos son similares al resto de países, digamos, occidentalizados. Y en torno al hombre, pues los datos son todavía un poquito más tenebrosos, es decir, 1 de cada 2 hombres se prevé que pueda tener esta enfermedad a lo largo de su historia vital. La buena noticia es que una vez que es una enfermedad muy incidente, muy probable que sea sufrida tanto por hombres como mujeres, la suerte que estamos teniendo es que los esfuerzos terapéuticos de oncólogos, radioterapeutas y cirujanos hacen que tengamos cada vez mayor probabilidad de superar la enfermedad. En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama y en algunas submuestras concretas, que podemos que hasta un 90% de supervivencia a 5 años, según datos de la pasada década. Por tanto, y para ir finalizando esta parte introductoria, pues podemos destacar dentro de lo que sería la experiencia del cáncer, pues una primera fase prediagnóstica donde podemos incidir en los comportamientos y en los estilos de vida que la persona tiene. Una segunda fase del tratamiento, de lo que llamaremos la fase de intención terapéutica, donde ahí, como veremos más adelante, también podemos tener cabida como terapeutas. Sí es verdad que es una fase más difícil, más compleja, porque el paciente y todo el equipo que rodea al paciente va a estar muy encaminado a superar la enfermedad en primera fase y, por tanto, ahí todavía nos va a costar un poquito profundizar. Y luego, fundamentalmente, lo que sería la fase de recuperación, que está asociada a lo que llamamos la fase de supervivencia, donde es donde más experiencias tenemos acumuladas de cómo ayudar a los pacientes. ¿Cuál es la combinación de tratamiento más frecuente que vemos a día de hoy? Pues digamos que los 3 elementos que son pilares del tratamiento de la enfermedad es la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia desde el punto de vista farmacológico, en combinación con la radiación y la cirugía. Digamos que la radiación, la radioterapia, la cirugía y la quimioterapia son los 3 elementos principales en los cuales se basa el tratamiento del cáncer. Y como hemos dicho antes, ese tratamiento lleva asociado a un efecto secundario, un deterioro de la capacidad funcional y una pérdida de la calidad de vida.
Entrando ya un poquito en materia en cuanto a cómo podemos ayudar desde la fisioterapia, pues podemos decir que existe una serie de efectos secundarios asociados a cada uno de esos tratamientos donde el fisioterapeuta tiene una mayor influencia o, digamos, una mayor posibilidad de intervención. Por resumir algunos de ellos, pues, por ejemplo, tenemos los efectos de la quimioterapia sobre el músculo cardíaco. Ya sabemos que algunos de los elementos quimioterápicos más utilizados, antraciclina fundamentalmente, son sustancias que van a producir una serie de alteraciones en el metabolismo de la fibra cardíaca. Esas alteraciones van a llevar asociados a la aparición de una cardiotoxicidad y esa cardiotoxicidad produce una disminución fundamentalmente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que reduce la capacidad funcional del paciente. No de todo ello, evidentemente, pero sí de un porcentaje elevado de ello. También tenemos un poco la influencia de la quimioterapia a nivel del músculo esquelético, donde ya sabemos que el cáncer o la quimioterapia va a producir una acumulación de sustancias de venenos celulares, podemos decir, de sustancias que son nocivas para la fibra muscular, y esa fibra muscular, digamos que va a haber alterado su capacidad de contención tras la aplicación de la quimioterapia. Por otro lado, todo lo que son los efectos derivados de la quimioterapia a nivel del sistema genitourinario, que va a producir determinados problemas en cuanto a la continencia urinaria y continencia fecal, fundamentalmente. Y podemos destacar también en cuanto a las alteraciones derivadas de la quimioterapia, lo que llamamos el quimiocerebro. Es una secuela, una afectación derivada fundamentalmente de metabolitos, citoquinas inflamatorias que se acumulan en el espacio intersticial de la neurona y que en cierto modo van a afectar a la neuromodulación de esas neuronas de forma que van a alterar fundamentalmente la capacidad cognitiva de las pacientes sometidas a este proceso. Ya iremos viendo en las próximas sesiones del webinar qué experiencias existen en el mundo, no solamente por parte del grupo de trabajo en el que llevamos aquí en Granada, sino por otros muchos compañeros del mundo que han abordado de forma diferente a través del ejercicio terapéutico o la terapia manual, incluso la aplicación de medios físicos, determinadas secuelas derivadas de la quimioterapia. En relación a la radioterapia, pues podemos combinar fundamentalmente, podemos destacar de entre todos los efectos secundarios, pues a mí me gustaría destacar sobre todo, y lo veremos más adelante, lo que sería la fibrosis inducida por la radioterapia. Yo creo que es quizás una de las secuelas más comunes en todos los procesos de radiación que afecta fundamentalmente a la matriz extracelular de cualquier tejido que es radiado y que va a dar lugar a una serie de problemas comunes en todos los tejidos radiados. Por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello, todo lo que tiene que ver con el tumor en cavidad oral, el tumor de la región de la lengua, de la faringe, de la tráquea, etcétera, va a producir una serie de restricciones que van a producir una falta de movilidad de la musculatura intrabucal o musculatura relacionada con la deglución, incluso con la movilidad del cuello, que van a tener que ser abordados por el fisioterapeuta para conseguir que esa fibrosis ya veremos que pueda ser en cierto modo atenuada, incluso, ¿por qué no?, pueda ser cambiada o alterada el fenotipo de esa matriz extracelular. En cuanto al tema de la cirugía, pues hay muchas secuelas derivadas de la cirugía. Si nos centramos, por ejemplo, en el cáncer de mama, que es quizá un poco el motivo fundamental de este curso, pues la aparición del linfedema en casi uno de cada 4 casos de mujeres que son sometidas sobre todo a procesos de cirugía invasivos, pues van a dar lugar a esta afectación, a este aumento del volumen, a este incremento de la cantidad de líquido en el brazo, que son abordados de forma clásica desde hace mucho tiempo a través de la fisioterapia, pero que hoy en día están cambiando su abordaje de forma muy interesante. Por tanto, la calidad de vida y el periodo libre de enfermedad está asociado a una serie de cambios, tanto psicológicos como físicos. Nuestro papel como fisioterapeuta será intervenir sobre estos cambios a nivel fisiológico. De ellos quiero destacar los cambios derivados a nivel muscular, las secuelas derivadas de la fibrosis por radiación y de las secuelas derivadas de la quimioterapia, que van a dar lugar a alteraciones motoras y, sobre todo, alteraciones morfológicas, composición corporal. Fundamentalmente, aquí el binomio sarcopenia, estadios tardíos de la enfermedad, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular va a ser un factor común a abordar por la fisioterapia en procesos avanzados de la enfermedad, o la acumulación de grasa, es decir, la acumulación de tejido graso como un elemento importante, un elemento diana para reducir la posibilidad de recurrencia.
A nivel cardiorrespiratorio, pues, destacar sobre todo la fibrosis pulmonar asociada a la aparición de radiación tras cáncer de mama o las alteraciones que hemos derivado donde el elemento de la quimioterapia a partir de antrostagnina es quizá uno de los elementos claves para la aparición de ese daño cardíaco en mujeres sometidas a tratamiento con cáncer de mama. Destacar un poco esta definición de lo que es supervivencia en cáncer de mama. La supervivencia es una palabra la palabra superviviente es un concepto que a veces no cuadra mucho dentro de la que es la cultura española porque tiene unas connotaciones muy anglosajonas y a veces no es bien aceptada por los pacientes, por lo cual yo prefiero que hablemos de personas con una experiencia previa de cáncer y destacar que la supervivencia o la experiencia previa de cáncer es un periodo de la vida que llega desde el momento en que el paciente es tratado hasta que el paciente muere y a veces muere por otra razón totalmente diferente a su cáncer y que conlleva no solo una experiencia personal, sino también una experiencia familiar, una experiencia de amigos, de cuidadores y por tanto que está asociado no solamente a aspectos relacionados con los aspectos físicos, sino también relacionados con la propia vida social del paciente. Existe ya evidencia científica de que el cáncer se está convirtiendo en una de las principales razones de pérdida de trabajo o de pérdida de situación de baja laboral en el mundo desarrollado. Por tanto, va más allá de la puramente física. Es un buen momento, como dice en ese momento del disable moment en los pacientes, es el momento de cambiar determinados hábitos y ahí la fisioterapia tiene un papel bastante importante. Y como hemos dicho, y para terminar esta parte, destacar que cada día son mayores el número de personas que superan la enfermedad frente al número de personas que son diagnosticados de nuevo o el número de personas que mueren por esta enfermedad, tanto en España, tanto en Europa como en Estados Unidos. La buena noticia es que ya existe evidencia científica que dice que si las personas que tienen una experiencia previa de cáncer tienen la posibilidad de tener un proceso de recuperación física, de rehabilitación o de fisioterapia oncológica, pues esto va a mejorar su independencia y mejorando la independencia del paciente mejoramos el pronóstico y lo que es más importante para ellos, mejora el tiempo de vida sin enfermedad. Y esto es un elemento que dentro del mundo de la oncología es determinante. Durante muchos años la investigación en el mundo del cáncer ha ido encaminada a mejorar la supervivencia o el periodo de vida tras la enfermedad. Digamos que la fisioterapia puede incluirse como un cuidado de salud, como un profesional que tiene que integrarse en este momento de la vida del paciente para mejorar precisamente una de las grandes dianas de la oncología en los últimos años, que es aumentar ese periodo de vida libre de enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez hecha esta introducción sobre factores, digamos, etiológicos, factores relacionados con cómo aparece la enfermedad, vamos a adentrarnos un poquito en cómo podemos abordar desde la fisioterapia este proceso. Y aquí vamos a mezclar alguna idea de lo que sería el abordaje en salud del American College of Sport Medicine, que digamos es una de nuestros principales bastiones a la hora de aplicar la fisioterapia oncológica, un poco desde nuestro grupo de trabajo, las directrices que nos marcan desde Exercise Medicine, y un poco vamos a combinar lo que Exercise Medicine nos dice con nuestra experiencia de estos 10 años de investigación y de asistencia a pacientes dentro del grupo Cuídate. Desde ese punto de vista, nosotros podemos destacar que nuestra valoración de fisioterapia la vamos a establecer a 3 niveles, ¿no? Por un lugar, vamos a comprobar una serie de requisitos previos para el entrenamiento físico. Vamos a valorar qué síntomas son los que están apareciendo en nuestra población de pacientes y, por otro lado, vamos a valorar la condición física. Y en función de esos 3 pilares, requisitos previos para la puesta en marcha de programas de recuperación, cómo están los síntomas en ese paciente y cuál es su estado de condición física. En función de toda esa información, vamos a llevar a cabo, digamos, la prescripción de un programa de recuperación física adaptado e individualizado a ese paciente. En cuanto a la comprobación de requisitos de entrenamiento, y un poco siguiendo eso que hemos dicho de la prescripción de Exercise Medicine, pues bueno, vamos a hacer primero convencer al paciente y convencer no solo al paciente, sino también al entorno familiar y sobre todo al entorno médico del paciente. Es muy importante hacer ver al entorno médico del paciente la necesidad de que el ejercicio realmente es una medicina, como dice el Colegio Americano. En segundo lugar, una vez que vamos a convencer al paciente, vamos a ver cuáles son lo que llamamos los signos vitales de actividad física, es decir, qué hace el paciente a lo largo de una semana de su vida normal, qué tiempo dedica
a la realización de algún tipo de ejercicio y esto nos va a condicionar un poco para ver a qué nivel podemos entrenar a ese paciente, ¿no? No es lo mismo una persona con un hábito de vida completamente sedentario a la hora de incluir una rutina de ejercicio que una persona que ya, bueno, tiene un cierto bagaje o que tiene toda una experiencia detrás del deporte. Cuantificar su riesgo cardiovascular para a partir de él establecer qué tipo de pruebas físicas son las que vamos a establecer y finalmente si tiene unos criterios analíticos adecuados para iniciar un proceso de recuperación física. Este primer paso, convencer al paciente, convencer de que el ejercicio realmente es una medicina y en el caso del cáncer es muy importante que la dosis tiene que ser completamente individualizada. Desde que surge un poco la necesidad de que la fisioterapia se introduzca en la supervivencia del cáncer, surge también un poco la necesidad de implantar un nuevo sistema de salud que no está desarrollado prácticamente en ningún país del mundo. Entonces, podemos decir que dependiendo de cuál es la situación del paciente, podemos establecer que podemos intervenir con una dosis de ejercicio completamente supervisada e individualizada en pacientes de un mayor riesgo, donde el fisioterapeuta tendrá un papel, para mí, completamente protagonista, o situaciones donde el paciente ya tiene estado, digamos, de superación de síntomas importantes y, por tanto, ya puede evolucionar a una actividad física, digamos, menos supervisada, más dirigida a un trabajo de gimnasio en un contexto de salud pública, comunitaria, etc. Pues las primeras preguntas que nosotros realizamos son estas: ¿cuántos días a la semana dedica a realizar ejercicio moderado o ejercicio intenso? ¿Y cuántos minutos dedica a esa actividad? De esta forma nosotros sabemos si nuestros pacientes se están ajustando a esas bien conocidas normativas del Colegio Americano de si llega a esos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o no. Y por tanto, uno de nuestros objetivos será llegar a esa cantidad de ejercicio para a partir de ahí poder hacer un entrenamiento más de calidad de ese paciente, ¿no? Lo siguiente que utilizamos en nuestro paciente oncológico es el conocido PAR-Q para determinar si el paciente puede o no iniciar un programa de fisioterapia supervisado y posteriormente cuantificamos su riesgo cardiovascular. Esto es muy importante porque la cuantificación del riesgo cardiovascular nos va a permitir establecer 3 niveles en nuestros pacientes. Los pacientes de bajo riesgo, cuando tienen un riesgo cardiovascular inferior a 1, que ya sabemos con nuestra experiencia que es un porcentaje muy pequeño de los pacientes después de cáncer, apenas un 10% de ellos aproximadamente, y que realmente no van a necesitar una cuantificación de su estado de salud, digamos, muy importante. Vamos a poder trabajar con ellos en un contexto inmediato, en un gimnasio, en un centro con pocos requerimientos a nivel médico o a nivel de fisioterapia. Cuando los pacientes se sitúan en un riesgo cardiovascular moderado, y ahí nuestra experiencia nos dice que está en la gran cantidad, el gran porcentaje de los pacientes, en torno, según nuestra experiencia, en torno a un 70% de los pacientes presentan un riesgo cardiovascular moderado, y estos pacientes pues tendremos que incluirlo en un proceso de valoración de su condición física, sobre todo de su capacidad cardiorrespiratoria, a través de test submáximo o test que se pueden realizar en una clínica de fisioterapia, como puede ser, por ejemplo, el test de la milla o el test de los 6 minutos o el test del step test, que son los test más utilizados, sobre todo el test de los 6 minutos es más utilizado en el contexto del cáncer, sobre todo si van a recibir por ejercicio de intensidad moderada, ¿vale? Posteriormente tenemos a los pacientes de alto riesgo, que son precisamente aquellos pacientes donde se detecta cardiotoxicidad, donde se detecta una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior, en el torno del 50-60%. Estos pacientes pues, necesitan un entorno de fisioterapia muy especializado, donde los pacientes puedan ser monitorizados a lo largo de sus sesiones de trabajo físico, de su trabajo de ejercicio, y por tanto son pacientes de un alto nivel de riesgo y por tanto necesitan unas situaciones un poquito especiales a la hora de llevar a cabo los programas de recuperación. Una vez clasificados los pacientes de bajo, moderado o alto riesgo, pues llega el momento de la comprobación de los requisitos mínimos para el inicio del entrenamiento de estos pacientes. Y aquí yo siempre digo lo mismo, necesitamos que el paciente nos traiga pues, la última analítica, tanto de su composición corporal como de su composición bioquímica y de parámetros fisiológicos pues, rutinarios, ¿no? Los últimos parámetros que haya alrededor de su médico de cabecera, si está en fase de supervivencia, o de su médico oncólogo, si acaba de finalizar este proceso de tratamiento. Aquí podemos, en primer lugar, comprobar sus niveles de hemoglobina. Es muy importante que si empezamos a entrenar a estos pacientes no partamos de una situación de anemia, porque la anemia va a condicionar que se agraven determinados síntomas que ya veremos que aparecen en estos pacientes de forma
constante, como es la fatiga inducida por cáncer. Por tanto, si tenemos un contexto de anemia asociado a fatiga inducida por cáncer, digamos que nuestra intervención de fisioterapia pues, va a verse alterada o va a verse restada en cuanto digamos, a eficacia. Vamos a hacer también caso a ver qué está ocurriendo en los parámetros relacionados con la carga del leucocito, de glóbulos blancos, fundamentalmente de neutrófilos, de manera que en caso de que nos encontremos con neutropenia vamos a evitar sobre todo el medio acuático. Nosotros tenemos bastante experiencia en el trabajo del medio acuático con pacientes en fase de supervivencia, sobre todo en procesos de artralgia y inducidas por hormonoterapia, que veremos más adelante. Pero este tipo de pacientes, por ejemplo, pues tenemos que tener especial cuidado con esta variable. El recuento plaquetario, pacientes que conlleven una plaquetopenia, pues deben de no ser sometidos a determinado tipo de entrenamiento, fundamentalmente entrenamiento donde conllevemos actividades con saltos, actividades donde pueda haber algún tipo de contacto directo entre los pacientes, pues por el riesgo de sangrado que conlleva. La fiebre es un factor que casi siempre tenemos presente en las sesiones de trabajo con pacientes oncológicos, por ejemplo, en pacientes con estadio avanzado es muy frecuente la aparición de febrícula. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Bueno, con pacientes con estadio, con una fiebre en torno a unas cuantas décimas, entre el contexto de 37, 37,5, 37,6. Son pacientes que casi siempre son animados a entrenar ese día, es decir, no les sometemos a un proceso de evitación, sino que le animamos a que continúe con el programa de ejercicio que tienen programado para esos días. Y cuando la fiebre supera los 38, 38,5, bueno, pues animamos a los pacientes a que restrinjan la actividad, el entrenamiento de ese día y lo hagan un día posterior si es que la fiebre remite, ¿no? Por tanto, no hay una limitación tácita y explícita de que el paciente con unas décimas de fiebre no pueda realizar su programa de recuperación. El programa, la aparición de neuropatías periféricas o de ataxias o de alteraciones del equilibrio, pues las guías internacionales dicen que hay que evitar, en cierto modo, ejercicios que trabajen la coordinación y el equilibrio, por ejemplo, el trabajo en cinta, el trabajo en gimnasio debería evitarse por el riesgo que puede conllevar de caída. La aparición de pérdida de masa muscular, pues esto es un contexto interesante, se considera que las carencias a partir del 5% pues podrían ser un problema el hecho de realizar ejercicio terapéutico. Bueno, aquí habría que decir que fundamentalmente tendríamos que limitar fundamentalmente el trabajo muscular de elevada intensidad y que sería completamente recomendable un ejercicio cardiovascular, un ejercicio de intensidad moderada y con un porcentaje en cuanto al trabajo de fuerza o resistencia muscular que sea inferior al 50%, pero el hecho de tener una caquexia, una pérdida de masa muscular en estadio avanzado, no es una contraindicación absoluta para la realización de programas, como veremos más adelante. La disnea, es decir, la aparición de esa deficiencia en la ventilación subjetiva. Bueno, en principio la disnea, en el contexto, por ejemplo, del cáncer de pulmón, lo vamos a encontrar de manera constante en nuestros pacientes. En principio no es un elemento que sea una contraindicación absoluta para la realización de ejercicio, sino que tenemos que investigar un poco cuál es la etiología de esa disnea y probablemente sea un elemento que haya que modular para reducir la intensidad del programa de ejercicio en caso de que aparezca. Y el dolor óseo, pues podemos decir que el paciente con cáncer o paciente en fase de supervivencia a veces tiene que convivir con ese dolor óseo. A veces el hecho de tener determinados procesos de tratamiento con hormonoterapia, como el tamoxifeno o la hormonoterapia a través de inhibidores de la aromatasa, van a producir dolor articular. Y ese dolor articular a veces produce hábitos sedentarios porque el paciente entiende que ese dolor pues, tiene que hacer que evite realizar algún tipo de actividad que programe su fisioterapeuta, y la respuesta es que el paciente va a tener que adaptarse a ese dolor y cumplir un poco con el programa de ejercicio para que, digamos, a sí mismo ese dolor vaya reduciéndose. Por tanto, el dolor en principio no es una contraindicación para la realización del programa de recuperación. Las náuseas. La experiencia es que los pacientes a veces pues, van a sufrir procesos de náuseas, sobre todo cuando intervenimos en la fase de tratamiento con quimioterapia, pero que la náusea en sí tampoco es un elemento de contraindique la realización del ejercicio. Incluso un paciente puede sufrir un proceso de náusea durante la sesión de entrenamiento sin que eso sea un limitante absoluto para la realización de ese ejercicio. A partir de aquí y a partir de todo esto que hemos visto y siguiendo un poco la normativa de ejercicio del Colegio Americano, podemos determinar si nuestro paciente estará bajo supervisión del fisioterapeuta, si el paciente podrá trabajar en un trabajo más comunitario, en un ámbito de un gimnasio, de forma grupal y por tanto con una supervisión
digamos, menor, o si el paciente puede hacer un trabajo por su cuenta y riesgo prácticamente con unas pequeñas pinceladas para realizarlo en el medio que estime oportuno. Yo creo que esto es interesante porque hoy en día hay mucha polémica sobre dónde se sitúa el fisioterapeuta, dónde se sitúa el licenciado en actividad física, dónde se sitúa el médico a la hora de trabajar en el mundo del cáncer. Bajo mi perspectiva, el fisioterapeuta debe de ser el principal protagonista en la supervisión del paciente cuando existen síntomas claros de la enfermedad y, por tanto, tiene que hacer un control absoluto de la enfermedad. También tiene que ser responsable del paciente en aquella fase donde existe un riesgo moderado, quizás ya cuando el paciente está en un contexto de superación de todos esos efectos secundarios y, digamos, ya se sitúa en un contexto de normalidad, donde ya no padece esos efectos secundarios, pues puede acudir perfectamente a recibir el cuidado de un especialista en ejercicio una vez ya superado, digamos, todas las secuelas o todas las alteraciones derivadas de la enfermedad. Si entramos un poco en la valoración de los síntomas, pues podemos hablar de que ya no tanto dentro de la perspectiva del Colegio Americano, sino de nuestra perspectiva como grupo Cuídate, hoy podemos decir que tenemos que valorar una serie de síntomas, una serie de aspectos muy importantes en nuestro paciente con cáncer. En primer lugar, monitorizar la cantidad de actividad física. Para eso nosotros utilizamos desde acelerómetros hasta cuestionarios de cuantificación. Entre ellos, pues nosotros destacamos fundamentalmente el cuestionario de Minnesota y el cuestionario de IPAC, que nos va a establecer, si estamos ante una persona sedentaria, una persona con alto nivel de actividad física, una actividad moderada, ya veremos que eso condiciona el tipo de entrenamiento que tiene que realizar. Otra valoración que nosotros realizamos por sistema a nuestros pacientes es el grado de fatiga o de cansancio inducido por la enfermedad. Sabemos, como vamos a ver ahora, que la fatiga aparece en casi el 90% de los pacientes y esa fatiga debe de ser tratada por el fisioterapeuta porque si no va a ser un limitante en la evolución del paciente. El dolor asociado a la enfermedad, al cáncer, ya sabemos que el fisioterapeuta se asocia fundamentalmente al tratamiento del dolor. La mayoría de nuestros pacientes recurren al fisioterapeuta para precisamente tratar alguna secuela dolorosa y por tanto tenemos que hacer un estudio de ese dolor. Nosotros utilizamos en concreto el Break Pain Inventory para catalogar la intensidad del dolor y la algometría de presión para catalogar la cantidad de afectación local y el grado de sensibilización central o periférica que tienen nuestros pacientes. Y finalmente, pues determinamos también el grado de fragilidad fisiológica para determinar, bueno, cuáles son las necesidades de esos pacientes. Sobre todo esto es un concepto que seguro que mañana mi compañero lo va a valorar de manera mucho más detallada, pero que es muy importante determinar, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de población con cáncer infantil o cáncer en la adolescencia, porque cada vez mayor la evidencia de que este tipo de pacientes pues sufre, digamos, de un proceso de fragilidad que va a hacer que sufra secuelas físicas mucho antes de lo, digamos, preestablecido. En cuanto a la valoración de la condición física de nuestros pacientes, pues nosotros establecemos fundamentalmente, pues digamos, estas valoraciones. En primer lugar, la composición corporal, en el contexto más clínico a través de antropometría con pliegue, en un contexto un poquito más especializado y dado ya el desarrollo que está teniendo en los últimos años la aplicación de la ecografía en el campo de la fisioterapia, pues también promovemos el uso de la ecografía para medir el panículo adiposo en determinadas localizaciones, como puede ser la región del cuádriceps, la región de los abdominales, la región del bíceps y tríceps braquial, y a partir de ahí pues, determinar cuál está siendo la evolución entre la cantidad y calidad del músculo y la cantidad de la grasa corporal. Como propuesta de valoración de la capacidad cardiorrespiratoria, en aquellos pacientes donde hemos visto que existe un riesgo cardiovascular moderado y unos niveles de cantidad y actividad física de bajos, sedentarios, moderados, proponemos el test de 6 minutos. Para pacientes que veremos más adelante con unos niveles de actividad física en IPAC o Minnesota elevados o muy activos, promovemos el uso de pruebas de esfuerzo. Más adelante veremos cuál es el protocolo más utilizado en supervivencia en cáncer de mama. En cuanto a la valoración de la fuerza, determinamos que la dinamometría isométrica a partir de piernas, columnas, manos, van a ser las valoraciones más fáciles de llevar a la clínica y por tanto son las que utilizamos en nuestro contexto de trabajo. Asimismo, también realizamos test de valoración de la fuerza a través de TheraBand, por ser un elemento que consideramos muy sencillo de administrar para los pacientes en su contexto en gimnasio, en su propia casa. La valoración de la movilidad, para ello establecemos fundamentalmente el caso del cáncer de mama, que es el que nos ocupa, la valoración de la separación y la rotación externa del hombro, como los dos movimientos más afectados dentro de las limitaciones del miembro superior después de la cirugía.
y los test de Schober y test de Oz para la valoración de la movilidad de la columna cervical y dorsal, por ser también los dos elementos donde mayor cantidad de pérdida de movilidad se produce en los pacientes oncológicos. En cuanto a la valoración del control motor, pues valoramos el control motor a partir del estudio ecográfico fundamentalmente de la pared abdominal, los pacientes con cáncer de mama y cáncer de colon, y el umbral doloroso de la presión. Digamos que esa es un poco la batería de test de condición física que nosotros realizamos desde nuestro grupo de trabajo y que proponemos como seguimiento del paciente oncológico para tener una garantía de que el paciente tiene una valoración global de todo su proceso. Por resumir toda esta parte de la charla, pues deciros que, fijaros, el fisioterapeuta tiene que introducirse y que tiene un papel relevante dentro de un medio, que es el medio de la oncología, que es un medio muy tecnificado, un medio donde se cuantifica todo, donde se ve muy registrado cualquier parámetro fisiológico del paciente y yo considero o consideramos desde nuestro grupo que es muy importante que el fisioterapeuta que se acerca al mundo de la oncología se acerque desde un paradigma similar, es decir, se acerque desde un paradigma completamente científico, desde un paradigma donde se cuantifique al máximo cuál es el deterioro del paciente y donde se cuantifique también, ¿por qué no?, cuál es la ganancia, cuál es la mejora que la fisioterapia. Por tanto, es muy importante que el paciente reciba la información de vamos a tratarte con tu dosis adecuada de tratamiento, igual que ha recibido un tratamiento oncológico determinado, una determinada cantidad de radiación, una cantidad determinada de quimioterapia, una cirugía completamente personalizada y poco cruenta, si es posible, para que sea menor la secuela. El fisioterapeuta tiene que trasladar ese mensaje de vamos a hacer exactamente la dosis necesaria de ejercicio, vamos a establecer el protocolo de terapia manual exacto. ¿Para qué? Pues para conseguir tus síntomas que fundamentalmente aparezcan derivados de tus tratamientos sean atenuados en la mayor medida, y para eso vamos a tener un control de tu condición física al máximo nivel para de esa forma poder ver cuál es la evolución y si tenemos una retroalimentación positiva de tu proceso de recuperación. A partir de aquí vamos a hacer una prescripción genérica para prevenir en algunos casos, por ejemplo, en esa población que hemos dicho de gente sana que puede tener cáncer, o esa población de gente que ha tenido cáncer pero que está en riesgo de volver a tenerlo. Ahí haremos una prescripción genérica de un programa de ejercicio y recuperación a través de terapia manual, o en el caso de pacientes que están sufriendo un determinado efecto secundario, pues vamos a establecer un programa completamente individualizado en fase previa al tratamiento, lo que sería su rehabilitación, en fase de supervivencia para su recuperación física o rehabilitación. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, ya tenemos una idea de cómo acercarnos al paciente oncológico. Yo creo que es muy importante ese primer paso de cómo acercarse a él, es decir, qué mensajes son importantes, qué forma tenemos de que el paciente entienda nuestro papel, ¿no? Cómo somos profesionales, que de forma rigurosa valoramos su riesgo, establecemos un determinado tipo de programa en función de su riesgo, cómo valoramos cuál es su evolución analítica, y en función de esa evolución analítica le animamos o no a empezar ya su programa de recuperación, y una vez que lo introducimos en el programa de recuperación hacemos un seguimiento pormenorizado de esa condición física y, ¿por qué no?, de esos programas, de esas constantes analíticas, pues habitualmente lo realizamos a partir de las 4 semanas de programa de recuperación física para tener un control de la evolución. Si vemos que durante la evolución ha habido algún tipo de problema o que no hay una asimilación del programa de recuperación, pues incluimos esa valoración incluso cada 2 o 3 semanas. A continuación, ya para entrarnos un poquito en materia en torno a los síntomas del cáncer, pues vamos a hablar del síntoma quizá más prevalente en todos los procesos oncológicos y uno de los más prevalentes en cáncer de mama, que es lo que llamamos el cansancio o la fatiga producida por el cáncer. La fatiga producida por el cáncer es un tipo de cansancio que no responde al patrón de cansancio que todos conocemos, que es, digamos, que yo me puedo cansar después de realizar una actividad física o un entrenamiento, pero si descanso y hay una serie de procesos de recuperación después del ejercicio, pues ese descanso, favorecido por las técnicas de recuperación que tiene el fisioterapeuta, pues va a hacer que el paciente pueda entrenar al día siguiente y, por tanto, ir mejorando su capacidad física. La fatiga inducida por cáncer no responde a ese patrón de fatiga o de cansancio. Es un tipo de fatiga que afecta, fijaros, casi en alguna serie al 90% de los pacientes con cáncer, y que responde a un patrón de que no se alivia con el descanso y no se alivia con dormir.
¿Y cuál es la razón de por qué la fatiga inducida por cáncer no se alivia con el cansancio, con la recuperación, con el descanso, con dormir, etcétera? Pues fundamentalmente el por qué no se alivia con el descanso es por la etiología de este síntoma. Hace ya algunos años, pues ya vimos habitualmente el mundo de la oncología, las revistas más prestigiosas del mundo sobre oncología, por ejemplo, Lancet Oncology, pues si revisamos las portadas de esta revista a lo largo de los años, pues vemos que siempre hacen referencia a procesos derivados de cirugía, de la inmunología del cáncer, de la genética asociada al cáncer, etcétera. Sin embargo, hace unos años, y me gusta destacar siempre esto porque es un descubrimiento clave, el paciente oncológico recibe una muy buena noticia. Hay un problema que es la fatiga inducida por cáncer, que puede ser tratado, pero no con un fármaco, sino que puede ser tratado a través del entrenamiento físico. Y hace unos años Lancet Oncology abre su cara precisamente con una zapatilla de deporte, precisamente el mismo año en el que un paciente con cáncer, ya sabemos que, en fin, por una serie de condicionantes no del todo éticos, pues bueno, un ex paciente con cáncer consigue ganar un Tour de Francia, lo cual, bueno, pues remueve un poco todo lo relacionado con el cáncer y el ejercicio. Y esta portada de Lancet Oncology es dedicada al profesor Alejandro Lucía, que publica en este verano de este año, pues bueno, sus experiencias con cáncer pediátrico, su experiencia en el Hospital del Niño Jesús, donde pone en marcha a través de una serie de máquinas adaptadas para el trabajo de fuerza en niños y con una serie de grupos de fisioterapeutas pone en marcha y de profesionales de la actividad física ponen en marcha un programa de recuperación para que los niños puedan realizar ejercicios dentro del contexto hospitalario. Ahí el profesor Alejandro Lucía define este esquema que para mí es totalmente esclarecedor, no solamente de la fatiga inducida por cáncer, sino de otras muchas alteraciones que se producen en esta enfermedad. Y es que este síntoma aparece fundamentalmente debido a tres pilares. Por un lugar, a la propia enfermedad. Ya hemos dicho al inicio de esta charla que el cáncer es una crisis energética, es un proceso donde el anabolismo celular se dispara y, por tanto, si las células aumentan la demanda de oxígeno, la demanda de nutrientes, pues digamos que el paciente va a quedar en un estado de pérdida de capacidad funcional. Asimismo, ya hemos destacado antes que los tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia pueden afectar a la fibra muscular, bien produciendo afectación por quimioterapia o bien por fibrosis de la fibra muscular, y cómo el tratamiento va a inducir a un estado de pérdida de contractilidad de la fibra muscular. Y lo que es más interesante, y hay que incidir, el paciente en el momento del diagnóstico pues sufre un proceso de desentrenamiento, un proceso de incentivación de hábitos sedentarios. Esos hábitos sedentarios autoperpetúan la fatiga. De manera que produce un círculo vicioso donde el paciente está cansado porque su músculo está intoxicado, porque la enfermedad es un estado de exacerbación anabólica, se encuentra cansado y por tanto instaura hábitos sedentarios, por lo cual la fatiga se autoperpetúa. ¿Cuál es la solución que se establece o cuál es la forma de paliar este síntoma? Pues precisamente el entrenamiento físico. El entrenamiento físico es el único elemento que a día de hoy las diferentes metaanálisis y reacciones sistemáticas establecen que puede atenuar la fatiga. Por tanto, el modelo de fatiga inducida por cáncer es un modelo donde, según Mock, pues tenemos como tres niveles. Un modelo energético, donde es necesario prescribir fisioterapia para remodelar esa crisis energética. Una pérdida estructural derivada de los tratamientos oncológicos, el tratamiento con cirugía. Un modelo que afecta a la persona, donde se afecta la identidad personal y, por tanto, incentiva la aparición de esta fatiga. Y un modelo donde esta fatiga también afecta al ser social, es decir, le impide mantener su rol social y, por tanto, mantener una vida normalizada. Es importante saber que la fatiga inducida por cáncer es un problema de salud que tiene unos elementos diagnósticos claros, es decir, no es un síntoma inespecífico. Se asocia a disminución de concentración, motivación, sensación de enfermedad tras esfuerzos leves, produce estrés, no se asocia a trastornos psiquiátricos previos y es una consecuencia de la enfermedad. Además, tiene que producirse al menos durante 2 semanas para ser catalogado como una fatiga inducida por cáncer. Son los criterios que CELA publicó hace unos años para establecer que existe un patrón de fatiga inducida por cáncer.
Y en este contexto, ¿cómo podemos trabajar con la fisioterapia? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es medir este síntoma. Y para medir este síntoma podemos hacerlo a través de una escala visual, como la que estáis viendo en la diapositiva, de manera que en función del nivel de fatiga podemos establecer un tipo determinado de valoración de la condición física o de la capacidad cardiorrespiratoria y establecer una forma de entrenamiento a estos pacientes. Nuestra experiencia nos dice que la mayoría, un porcentaje de los pacientes a los que hemos tratado, en torno a unos 300, se sitúan en torno del nivel de fatiga moderado, en torno del 5 al 6 aproximadamente, la mayoría de los pacientes a partir del sexto mes del tratamiento y entre el sexto mes y los 2 años, que son las experiencias que más hemos visto nosotros en nuestro contexto. Para valorar la fatiga, nosotros pues recomendamos el cuestionario de calidad de vida, en concreto los ítems de la EORTC, que son los ítems de fatiga, que son los que estáis viendo aquí a nivel. Esto es una escala Likert, que es a partir de estos 4 ítems, que nos permite establecer una puntuación de 0 a 100 en cuanto a los niveles de fatiga. Es la forma un poquito más sofisticada de medir fatiga, que no tiene que ver directamente con la escala visual. Y luego existe un cuestionario mucho más preciso a la hora de valorar la fatiga inducida por cáncer, que es la escala de fatiga de Peter, fue diseñada por la Bárbara Peter hace unos años y validada en castellano por nuestro grupo de trabajo, que tiene la ventaja respecto al cuestionario de la EORTC y de la escala visual, tiene la ventaja, digo, de poder darnos información pormenorizada de esas diferentes dimensiones de la fatiga. La fatiga es una fatiga física, cognitiva, afectiva y tal. Y nosotros nos interesa saber qué componente de fatiga física tienen estos pacientes. De manera que en aquellos subgrupos de pacientes donde detectamos que existe un mayor componente de fatiga física, es precisamente donde la fisioterapia tiene una mayor probabilidad de éxito a la hora de recuperar estos pacientes. Ahí tenéis solamente una pequeña reproducción del cuestionario. Se trata de un cuestionario de 22 preguntas, con una escala de 0 a 10, donde va a responder a una serie de preguntas relacionadas con esas dimensiones de afectividad, cognitiva, física, etcétera, de manera que nosotros vamos a poder catalogar esa fatiga como una fatiga de nivel bajo, moderado o alto, y aparte nos va a permitir establecer qué predomina dentro de esa fatiga, si es una fatiga más cognitiva, una fatiga más sensorial, una fatiga más afectiva y cuál es el grado de severidad, ¿de acuerdo? De manera que, como decía, nuestras series de pacientes pueden estar en torno a 5 o 6 en cuanto al percentil 50 y en el percentil 75 la fatiga puede oscilar en torno a 7, 7,5 u 8, ¿vale? Bien, pues en pacientes donde no tenemos fatiga elevada, fatiga baja, medida con cualquiera de los instrumentos que habéis visto antes, ¿cuál es la propuesta de valoración? Pues la propuesta de valoración que realizamos son las pruebas de esfuerzo. ¿Cuál es el protocolo de valoración en pruebas de esfuerzo adaptado a pacientes con cáncer? Pues según las experiencias que tenemos en nuestros pacientes y en estudios publicados en Canadá, pues podemos decir que la determinación del consumo máximo de oxígeno, que ya sabemos que es lo que determina si la economía corporal pues, va a ser capaz de llevar a cabo un entrenamiento de mayor o menor intensidad, lo podemos realizar a partir de un test básicamente con una carga inicial más un incremento aproximadamente de 1 km por hora de velocidad al minuto, partiendo de una carga inicial de unos 5 km por hora, que estas pruebas suelen durar entre 8 y 12 minutos. Y aquí pues presento cuál es el protocolo que se está utilizando a nivel de pacientes con cáncer de mama en fase de supervivencia y en el cual pues tenemos evidencia de, primero, algo muy importante para los pacientes, es que no existen evidencias de aparición de efectos secundarios en pacientes que son catalogados de riesgo cardiovascular moderado. No existe riesgo cardiovascular en las series publicadas por Dolan. Si establecemos pues, un ritmo al inicio de 4,8 a 5,5 km por hora, con incrementos de 0,05 aproximadamente y aumentos de la porcentaje de pendiente cada 2 minutos de 1, 3%, 5%, 7% e incremento y mantenimiento de la velocidad a la cual colocamos el taper. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la propuesta de valoración de resistencia aeróbica en pacientes con cáncer de mama en fase de supervivencia. En función de estos parámetros obtenidos, en función del consumo máximo obtenido en la prueba anterior, pues establecemos unos parámetros de intensidad a la hora de trabajar pacientes con fatiga inducida por cáncer, de manera que en la fase inicial, en personas con cuantificación de actividad física de moderada sedentaria y con un consumo
de oxígeno de bajo a moderado, pues establecemos que la intensidad inicial estará en torno al 40-50% del consumo máximo de oxígeno, que la duración de la parte de cardiovascular será en torno a 10-15 minutos. A partir de la fase de mejora, a partir de las 4 semanas aproximadamente, trabajamos un incremento de la intensidad al 80% sobre el consumo máximo de oxígeno, incrementando también la cantidad de actividad aeróbica de cada sesión, y el mantenimiento lo situamos a partir de las 3 meses, es decir, aproximadamente a partir de las 12 semanas de entrenamiento aeróbico, para mantener, digamos, una cantidad de actividad aeróbica en torno a 30-40 minutos 3 veces a la semana. ¿De acuerdo? En personas donde encontramos niveles de fatiga bajos, también existen experiencias de pautar en ellos formas de entrenamiento interválicas, ¿vale? La forma de entrenamiento interválica ya conocemos, hablaremos un poquito más hacia adelante, pero que sepáis que el entrenamiento interválico, el entrenamiento considerado de alta intensidad, también tiene cabida en el paciente oncológico. Precisamente esta autora, Dolan, ya establece que el entrenamiento interválico puede producir efectos similares sobre pacientes con cáncer de mama en fase de supervivencia, y ella propone pues, una serie de pautas sobre cómo llevar a cabo este programa de entrenamiento de alta intensidad en 6 semanas, empezando con al menos 2 sesiones semanales de este tipo de trabajo, con trabajo de 3 minutos al 50% del consumo máximo de oxígeno, y aquí podéis ver un poquito la secuencia y cómo al final, prácticamente de la 6ª semana, el tercer día de la 6ª semana, pues ya alcanzamos intensidades de ejercicio prácticamente maximales en una subpoblación de supervivientes con cáncer de mama sin aparición de efectos secundarios tras ser sometidos a este tipo de entrenamiento. De todas formas, vamos a dedicar un poquito la sesión del martes que viene un poco a hablar más de programas de ejercicio terapéutico adaptados a diferentes fases dentro del cáncer de mama. Con lo cual hoy no vamos a entrar mucho en este aspecto concreto del entrenamiento. ¿De acuerdo? De todas formas, sí indicaros, que lo veremos más adelante, que la necesidad de un programa individualizado que bajo nuestra perspectiva puede orientarse de 3 formas, ¿no? Podemos hablar de un entrenamiento interválico en personas con niveles de fatiga bajos, de 1 a 2 aproximadamente, con una cantidad de actividad física previa en torno al nivel elevado, es decir, que tiene una actividad elevada, cuantificada. Podemos hablar de un entrenamiento interválico, como la propuesta de entrenamiento. En la horquilla, digamos, de la fatiga moderada, en torno a 5, 4 y 7, dependiendo de la herramienta, si es cuestión de fatiga de Piper, ahí podemos hablar de un entrenamiento clásico como propuesta de ejercicio terapéutico. Y para personas que hemos cuantificado previamente en el cuestionario del PAC, con el cuestionario de Minnesota, como personas sedentarias sin un hábito previo, pues proponemos el método del índice de entrenamiento para incrementar la cantidad de actividad física semanal en los pacientes en un proceso habitualmente de unas 4 o 6 semanas, para luego introducirlo en una fase, digamos, más de entrenamiento clásico. Este método de entrenamiento o este método de índice de entrenamiento ya no tiene en plan en consideración, digamos, parámetros fisiológicos, sino lo que busca como objetivo es aumentar la cantidad de actividad física que realizan los pacientes. Digamos que este quizás sea el contexto más frecuente en personas que han sido sometidos a tratamiento con cáncer, es decir, personas que o bien son sedentarias de toda la vida o bien a consecuencia de su proceso oncológico se han convertido en personas sedentarias. Entonces, en ellos, cuando tenemos unos niveles de capacidad cardiorrespiratoria, niveles de consumo de oxígeno bajo, y tenemos en ellos también una cuantificación de actividad física baja, pues proponemos este método del índice de entrenamiento, que consiste en calcular un poco una intensidad en función de la frecuencia cardíaca que realiza el paciente en su ejercicio. Esa intensidad es el cociente entre la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y su frecuencia cardíaca máxima. Esa intensidad nos va a permitir establecer lo que llamamos un índice de entrenamiento en función de la intensidad a la que realiza el ejercicio y cuánto tiempo. A priori nosotros no establecemos una cantidad, sino que animamos al paciente a que sea activo. Y, por ejemplo, sabemos que establecemos unos niveles, una especie de objetivos. Por ejemplo, sabemos que para pacientes con fatiga inducida con cáncer, con niveles de sedentarismo, pues establecemos que deben de alcanzar al menos un índice de entrenamiento en torno a 42 y un nivel máximo de 90 antes de utilizar otros métodos de entrenamiento, como puede ser el método, digamos, clásico o el método interválico. De manera que, por poner aquí un caso práctico, una persona
que realiza una frecuencia cardíaca en entrenamiento el lunes de 105 ejercicios, donde se estima su frecuencia cardíaca máxima a través de una prueba de esfuerzo o bien de manera indirecta de una prueba submáxima, pues su intensidad de entrenamiento para ese día es de 0,63 y si lo realiza durante 10 minutos, pues digamos que su índice de entrenamiento para ese día es de 6,3. De manera que nosotros podemos realizar un control del paciente para conseguir un determinado objetivo semanal. Podemos marcarle, por ejemplo, un objetivo de conseguir un índice de entrenamiento de 42 al inicio de la tercera semana y a partir de ahí ir progresando a un índice de entrenamiento de hasta 90 para utilizarlo en personas con un estilo de vida sedentario y con niveles de fatiga bajos. Digamos que esto es una propuesta, como he dicho antes, no ajustada por parámetros fisiológicos, sino ajustada por la incentivación de la adquisición de hábitos de vida activos frente a hábitos de vida sedentarios que hemos implementado en nuestros pacientes. De todas formas, bueno, simplemente esto ha sido una pequeña pincelada que yo voy a revisar de manera mucho más pormenorizada en la siguiente charla del próximo martes, donde hablaremos de los programas de ejercicio específicos que están funcionando en el mundo para el paciente con cáncer, dependiendo de su secuela y dependiendo también de la fase de la enfermedad. Esta ya última parte de la charla la voy a dedicar, estos últimos 30-40 minutos, lo dedicaré a la parte relacionada con la terapia manual. Es muy importante que sepáis que el paciente con cáncer tiene un problema y es que habitualmente tiene una baja adherencia a los programas de ejercicio terapéutico. Y las razones, pues bueno, porque sufre síntomas como la fatiga y que sufre un estado de contradictorio a la hora de realizar el entrenamiento. Por tanto, es muy fácil que en ellos se produzca este fenómeno que ya conocéis en el deporte de alto nivel, que es el sobreentrenamiento. Y este sobreentrenamiento, pues digamos que aparece con mucha facilidad en el paciente oncológico. Ya sabemos que el sobreentrenamiento pues, tiene una serie de características, de entre todas ellas quiero destacar esta porque es la que yo creo que es más determinante, que es el desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en la génesis de la fatiga inducida por cáncer tenemos como un mecanismo fisiopatológico relacionado con la alteración precisamente de ese eje hipotálamo-hipofisio adrenal que está disminuido, está alterado y que por tanto va a producir un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo de los pacientes. ¿De acuerdo? Este estado de sobreentrenamiento aparece con mucha frecuencia en el paciente oncológico si no tenemos una adecuación en cuanto al cálculo de la dosis exacta de intensidad, de duración y de frecuencia del ejercicio. Por tanto, es muy importante que los pacientes pues, bueno, tengan algún tipo de estimulación parasimpática después de recibir el estímulo del entrenamiento. Hay muchas formas de producir esa estimulación parasimpática, pero aquí es donde yo creo que el fisioterapeuta tiene un papel más relevante, ¿no? Que es como la terapia manual puede ser un elemento vital para, una vez que el paciente recibe el entrenamiento físico, recibir una sesión de recuperación para inducir un estado que revierta esa posibilidad de sobreentrenamiento, esa posibilidad de exceso de carga física y que impida que el paciente acuda al día siguiente a su programa de recuperación por, primero, esas acciones fisiológicas adversas y incentivado por un contexto sanitario a veces no muy estimulante en cuanto al tipo de entrenamiento y un contexto familiar que a veces tampoco incentiva a continuar con el programa de recuperación. Por tanto, si entramos un poquito ahora en lo que es el contexto de la terapia manual en el cáncer de mama, pues vamos a centrarnos fundamentalmente en cómo podemos abordar el tratamiento manual. El tratamiento manual de cáncer de mama nosotros lo abordamos desde el punto de vista de un elemento que consideramos importante, que es la fascia, ¿no? La fascia de aponeurosis como el principal protagonista a la hora de recibir el tratamiento manual, ¿de acuerdo? Para entender cómo podemos actuar a nivel manual sobre la fascia, tenemos que entender cómo afecta el cáncer a la fascia. En ese sentido, podemos decir que el sistema facial, ya sabéis que es todo el tejido conectivo que rodea a la fibra muscular, que rodea no solo la fibra, sino a cualquier órgano, a cualquier sistema muscular, a cualquier vaso, a cualquier sistema linfático. Y sabemos que el cáncer va a producir algo que se llama la reciprocidad dinámica esmal. ¿Esto qué es? Pues esto es que el tejido sano tiene una interconexión entre lo que sería el tejido sano muscular, por ejemplo, y su tejido o medio extracelular, pero cuando se produce la enfermedad cancerosa o el cáncer, esto va a producir una alteración desmoplástica de este tejido conectivo, de forma que va a producir una rigidificación
del tejido conectivo y de la fibra muscular. Es decir, dicho de otra manera, cuando se produce una afectación tumoral, el tejido conectivo que rodea a ese tejido afectado por el tumor va a convertirse en un tejido mucho más rígido, donde sus alteraciones mecánicas se van a perder. Esto es interesante porque podemos decir que los tejidos que rodean a la localización tumoral sufren durante la neoplasia un estado de deformación, de rigidificación de la matriz extracelular frente a las situaciones innatas donde en salud el tejido es mucho más elástico, mucho más flexible y por tanto menos sometido a ese proceso de rigidificación. Tenemos que saber también que cuando se produce la enfermedad tumoral, el microambiente tumoral va a estar directamente influenciado por las condiciones mecánicas de la matriz extracelular. Dicho de otra manera, si la matriz extracelular se vuelve rígida, digamos que es más fácil que se desarrolle un microambiente tumoral favorable para el desarrollo del tumor. Es más fácil que se lleve a cabo todo el proceso inflamatorio y todo el proceso de neovascularización que acompaña al tumor. Por tanto, podemos decir que los cambios en la matriz extracelular están íntimamente relacionados y son simultáneos a los cambios producidos en la angiogénesis del tumor. Por tanto, existe una relación directa entre la aparición de un estado de fibrosis en el medio extracelular cercano al tumor y la generación del cáncer. Y lo que es mayor, tenemos mayor probabilidad de que en un ambiente extracelular, un ambiente de fascia afectada por ese proceso de rigidificación, tenemos un ambiente más favorable para que se produzca la afectación del tumor a un nivel más de invasión. Es decir, cuando la matriz extracelular se vuelve más rígida, se desarrolla con mayor facilidad el lecho neovascular y es más fácil que el tumor se convierta en un tumor metastásico. Por tanto, podemos ver que el cáncer es no solo un proceso energético, no solo un proceso bioquímico, sino que también es un proceso de ingeniería. Si nos comparamos el desarrollo normal de un tejido, vemos que el tejido habitualmente desarrolla su epitelio y asociado a su epitelio desarrolla su estroma, esa matriz celular, y que existe una buena sincronía entre el desarrollo epitelial y el desarrollo o la expansión de la matriz extracelular. Sin embargo, cuando estamos frente a una tumoración, a un proceso tumoral, se va a producir un desequilibrio entre la matriz extracelular o el tejido facial y el tejido celular, de manera que ese tejido celular crece sin un acompañamiento adecuado de su matriz extracelular o matriz facial. Aquí vemos un tejido sano, como el tejido sano desarrolla toda una desarrolla toda una matriz extracelular completamente organizada, y cuando aparece el cáncer, cuando aparece la enfermedad tumoral, pues esta organización tisular se pierde, y como asociado a esa pérdida de organización tisular, pues aparece todo ese crecimiento de neoformación. Llamamos también la atención en todo este contexto de desarrollo de la ecografía y la fisioterapia como precisamente una de las herramientas que han adquirido una mayor relevancia hoy en día en el mundo de la fisioterapia, que es la elastografía, tiene precisamente su origen en el seguimiento del cáncer. Aquí vemos como un tejido afectado por una lesión benigna produce una respuesta elastográfica menor que un tejido sometido a un proceso de adenocarcinoma, donde observamos que la elastografía se convierte en un tejido mucho más rígido, un tejido mucho menos dúctil, y que por tanto da una respuesta elastográfica completamente distinta, de mayor dureza, una menor capacidad de adaptación mecánica de ese tejido. Por tanto, podemos decir que a medida que se desarrolla un tumor y a medida que se desarrolla el tratamiento del tumor, se va a producir un proceso de rigidificación del llamado stiffness de esa matriz extracelular, de esa fascia, y por tanto esa rigidificación de la fascia, de la matriz extracelular, pues va a estar asociado a un proceso de agravamiento o de invasión tumoral y por tanto de aparición de enfermedad metastásica. Por tanto, la remodelación de la matriz celular parece un elemento clave a la hora de llevar a cabo tratamientos relacionados con la terapia manual. Hasta el día de hoy, todos los intentos terapéuticos que han intentado restaurar las propiedades mecánicas del sistema estromal de la fascia tras el proceso oncológico han fracasado, y por tanto no podemos decir que exista ningún tratamiento que haya sido capaz de revertir todo eso que hemos visto antes.
Si esos son los cambios que se producen en el tejido extracelular, en la fascia, ¿qué hace luego el tratamiento sobre ese tejido extracelular? Bueno, pues la cirugía, fundamentalmente, cuando nos centramos en el cáncer de mama en concreto, lo que hace es que la cirugía, sobre todo la cirugía invasiva, por ejemplo, la aplicación en mastectomía, en cirugías donde se reconstruye la mama, lo que nos encontramos es que necesitamos alterar la anatomía del organismo, por ejemplo, utilizando la musculatura del resto del abdomen o la musculatura del dorsal ancho. Entonces, esa cirugía, pues lo que va a producir es una alteración del patrón de activación muscular, tanto a nivel cervical como dorsal en el cáncer de mama. De manera que cuando el paciente o la paciente se somete a una transposición tendinosa del dorsal ancho para la reconstrucción de la mama, lo que producimos es una pérdida de la actividad del dorsal ancho durante los gestos de movilidad del miembro superior, del brazo y del cuello, y esta alteración del control motor va a llevar asociada una sobreactivación de la musculatura. Fundamentalmente, ¿de qué musculatura? Pues fundamentalmente de la musculatura del trapecio superior, la musculatura del pectoral mayor, la musculatura de la multifido superficial, y ese aumento, esta sobreactivación de esta musculatura va a dar lugar a la aparición de un patrón de dolor miofacial específico asociado a la mujer sometida a la mastectomía, que es este patrón que publicamos ya hace unos años, donde vemos que la mujer sufre un dolor casi en el 50% de los casos, con predominio en región del tórax mayor, parte interna del brazo, cara lateral del cuello y todo lo que sería el componente posterior en la región de la escápula, ¿de acuerdo? Este patrón de dolor músculo-esquelético típico del dolor por mastectomía, pues hemos visto que se localiza especialmente en la región lateral del cuello y fundamentalmente también en la región central de la región pectoral. Si nos centramos ahora en los efectos que puede tener la radiación sobre el tejido facial, sobre el tejido musculoesquelético, sobre ese lecho conjuntivo, pues aparece el fenómeno de la fibrosis por radiación. La radiación va a producir un proceso inflamatorio crónico que activa toda una secuencia de mediadores que dan lugar a la fibrosis, y esa fibrosis tisular va a producir una atrofia y, por tanto, un estado degenerativo del tejido que ha sido sometido a esa radiación. En este esquema podemos ver cómo la radiación va a producir una serie de cambios en la señalización celular del epitelio mamario, como esa estructura de miofibroblastos va a dar lugar a la generación de una serie de mediadores que van a dar un tejido fibrótico, y cómo ese miofibroblasto se reproduce de manera desorganizada y va a dar lugar a ese proceso de fibrosis inducida por radiación. El miofibroblasto, por tanto, se convierte en un elemento determinante a la hora de liberar una serie de señalizadores celulares que dan como resultado la aparición de un tejido celular completamente rígido, asociado no solo al propio tratamiento por radiación, sino, como hemos visto antes, asociado a la propia enfermedad. Entonces, si ya sabemos de qué forma afecta el cáncer a esa diana terapéutica de la terapia manual, como es la fascia, y cómo el tratamiento también afecta a ese tejido facial, ¿de qué manera podemos actuar con nuestras manos sobre el tumor? Bueno, aquí de entrada sabemos que hay una controversia, pero si entendemos mejor cómo actúa la terapia manual, podemos entender mejor al paciente. Este es un esquema clásico de cómo la terapia manual o el masaje actúa a nivel del organismo. Durante muchos años el fisioterapeuta se ha centrado en parámetros puramente biomecánicos. Hemos visto que intentamos cambiar la consistencia de los tejidos, reducir la adherencia o la fibrosis de los tejidos, y esto cuadra muy bien con todo lo que acabo de explicaros, porque el contexto del tejido sometido a un proceso oncológico y sometido a la radiación y a la quimioterapia es un tejido donde aparece fibrosis. Por tanto, la terapia manual, el masaje actúa de manera positiva en estos factores biomecánicos, pero no perdáis de vista que existe una serie de factores fisiológicos y neurológicos y psicológicos que también son influenciados por la propia terapia manual, ¿no? Hay un estudio muy reciente, de hace apenas unos años, donde se comprueba que cuando sometemos a un tejido miofacial, a un tejido conjuntivo,
a un estímulo de estiramiento activo, como el que se puede realizar durante un ejercicio, pero también durante un estiramiento pasivo, como el que realizamos a partir de una técnica de terapia manual, pues ese estímulo pues va a producir una serie de cambios, no solamente en las propiedades mecánicas, como hemos dicho, del tejido, sino también en las propiedades biológicas de ese tejido, siendo capaz de reducir las hormonas de estrés y reducir, ¿por qué no?, también los mediadores de inflamación. Aquí vemos cómo a nivel animal vemos cómo se reduce la cantidad de mediadores de la inflamación después de un estiramiento pasivo o de un estiramiento activo, y cómo esos cambios no solamente afectan a la capacidad antiinflamatoria del organismo, sino también afecta a la capacidad inmunológica del individuo sometido a ese estiramiento, de forma que el animal sometido al estiramiento mejora la respuesta inmunológica tras la aplicación de esos estímulos. Y dentro de la terapia manual, pues destacar que la terapia manual es capaz de afectar a ese modelo psiconeuroinmunológico, porque es capaz de regular la respuesta fundamentalmente a nivel del sistema nervioso vegetativo. En nuestra experiencia, nosotros hacemos un seguimiento de nuestros pacientes a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hace unos años estudiamos esta variabilidad en pacientes con cáncer y observamos que nuestros pacientes, incluso un año después de haberse sometido a tratamiento, pues tenían una reducción de casi el 50% de su variabilidad en cuanto a frecuencia cardíaca respecto a pacientes sanos de su misma edad, y en concreto tenían una alteración de ese dominio frecuencial parasimpático en nuestros pacientes. De forma que nosotros sabemos que la terapia manual, algunas modalidades de ellas, como la terapia miofacial, van de reducir en pacientes sanos, lo hemos comprobado con pacientes con cáncer de mama en fase de fatiga inducida por cáncer. Hemos visto que una forma de evitar ese proceso de sobreentrenamiento tras sesión de ejercicio físico es precisamente producir un protocolo de terapia miofacial sobre esos pacientes para, de esa manera, estimular la mejora en el predominio parasimpático y mejorar estos parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Asimismo, también hemos visto en estos pacientes que somos capaces, o en algunos protocolos concretos de terapia manual de tejido blando dirigido a ese componente conjuntivo, somos capaces de inducir una mejora de la cantidad de inmunoglobulina A secretada a nivel bucal, lo cual indica que producimos una mejora de esa respuesta inmunológica en nuestros pacientes. Pero un aspecto importante, ¿eso ocurre en todos los pacientes? Pues desgraciadamente no ocurre en todos los pacientes, ocurre en aquellos pacientes que son especialmente sensibles al estrés y especialmente sensibles a la respuesta a través del masaje. Dicho de una manera, no es solo determinante cómo hacemos el trabajo manual, sino a qué tipo de pacientes se lo realizamos y qué características tienen esos pacientes en cuanto a sus expectativas, sus creencias y su capacidad de respuesta a estrés. En este estudio que realizamos hace algunos años, pues nos dimos cuenta de que aplicando un protocolo basado en la estimulación de la musculatura temporal, junto con un protocolo asociado de liberación de planos transversos y un protocolo de fascia columbar, pues obteníamos una respuesta mucho más importante en el grupo de los llamados respondedores a estrés. ¿Quiénes son esos respondedores a estrés? Pues son personas que cuando son sometidas a situaciones de estrés, como puede ser el padecimiento de un cáncer, pues responden con un incremento masivo de su frecuencia cardíaca y de su tensión arterial de forma diaria, de manera que se convierten en personas subsidiarias de sufrir este proceso de alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca debido a una alteración de su eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿De acuerdo? Por tanto, hablaros de este esquema. En la terapia manual nosotros podemos actuar a nivel local, ¿vale? Podemos actuar a nivel local produciendo cambios locales en ese tejido con stiffness, con degeneración, tejido fibrótico, pero tenemos que tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos delante. La responsividad, estrés y las actitudes frente al masaje o a la terapia manual son importantes que las analicéis a la hora de saber si vuestro paciente va a tener una respuesta adecuada al tratamiento que realicéis manual. Por tanto, ¿en qué momento
sabiendo todo esto, podemos actuar con la terapia manual en el paciente oncológico. Bueno, aquí entramos en un terreno un tanto resbaladizo, fijaros. ¿Es posible trabajar con terapia manual durante el tratamiento oncológico? Aquí yo sé que podemos liberar un poco la caja de Pandora, porque en todos nuestros libros que hemos estudiado de fisioterapia, de masaje, siempre hemos recibido la información de que el masaje es una contraindicación en una situación de cáncer activo. Aquí está un poco abierto el tema, es decir, ¿podemos o no podemos intervenir en un paciente con cáncer activo? No tenemos una respuesta definitiva a esa pregunta porque no sabemos si la terapia manual puede inhibir en cierto toda esa respuesta que hemos visto que se produce a raíz del cáncer o puede facilitar la diseminación del cáncer, por lo tanto, estaría completamente contraindicado. Sabemos que existen estudios bastante antiguos, incluso fijaros, de principios del siglo XX, donde se hablaba que la aplicación de fuerzas mecánicas dentro de una localización tumoral podría movilizar y facilitar la migración de las células tumorales al sistema circulatorio. Y basados en estos estudios ya bastante antiguos, es donde han aparecido la mayoría de la información de que la terapia manual en fase de tumor activo no debería de aplicarse. Sin embargo, existen ya algunos estudios más recientes que hablan de una migración benigna, es decir, dice sí que se pueden movilizar las células tumorales, pero que esa movilización de células tumorales no es suficiente para producir una diseminación de la enfermedad. Y lo que es más interesante para nosotros, ya existen experiencias, y aquí pongo una serie de referencias para que podáis leerlas y tomarlas en consideración, de que la terapia manual es segura incluso en áreas tumorales donde existen todavía residuos de tumor activo. Por tanto, bueno, aquí se abre un poco la idea de que tenemos que seguir avanzando en el conocimiento, pero sí es verdad que tenemos que implantar un poco lo que sería el principio de precaución, ¿no? En localizaciones tumorales activas debemos evitar la aplicación directa de técnicas hasta que tengamos un panorama más claro de cómo afectan nuestras manos sobre esa localización tumoral. La realidad es que tampoco tenemos una idea clara de cómo el estímulo manual podría afectar a la biología de ese tejido extracelular en el contexto del cáncer, teniendo en cuenta todas esas alteraciones dermoplásicas que hemos visto que se producen en la matriz extracelular. Lo que sí tenemos claro es que en fase de supervivencia ya tenemos bastante información sobre que podemos actuar con bastante garantías con las manos para aliviar los síntomas de nuestro paciente. En ese sentido, en una primera experiencia de nuestro grupo de trabajo, pues trabajamos durante 8 o 10 minutos con una parte de estiramiento, movimiento activo, lo que es la fase de calentamiento. Luego dedicamos 40 minutos al entrenamiento de los pacientes. Veremos toda esta parte de física en la próxima sesión del martes, pero en lo que nos atañe hoy, en la parte de recuperación, fijaros que dedicábamos casi el mismo tiempo a terapia manual o a otras técnicas de relajación que a la parte activa de entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, por aquí viene un poco la filosofía de lo que ocurre con el deportista de élite. Nosotros veníamos del mundo del alto rendimiento y veíamos que cuando un deportista entrena, pues necesita un periodo de recuperación intenso para poder volver a entrenar ese día. La serie de estudios que había hasta la fecha en aquel momento nos decía que las tasas de adherencia a los programas de entrenamiento eran inferiores al 50-60%, es decir, una de cada dos mujeres con cáncer de mama abandonaba los programas de ejercicio, y pensamos que la terapia manual pues, era un buen incentivo para conseguir que los pacientes pues, se recuperaran. En ese sentido, publicamos dos trabajos donde vimos que el incorporar la terapia manual, en concreto un protocolo de terapia miofacial, que englobaba tejidos relacionados con la región cráneo cervical, tejidos relacionados con el pectoral mayor, la región subescapular, todos esos tejidos que hemos visto antes en el patrón de dolor musculoesquelético específico del cáncer de mama tras cirugía. Si trabajamos manipulando esos tejidos, pues conseguimos que el paciente se recuperara mejor del entrenamiento y aumentábamos la tasa de adherencia a los programas de ejercicio. Asimismo, observamos como toda esa alteración psiconeuroinmunológica pues conseguíamos variarla, aumentando los niveles de variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejorando el estado de ánimo y mejorando la función inmune, no de todos los pacientes, pero sí de aquellos pacientes que tenían una mayor experiencia con la recepción de técnicas manuales, que era más proclive a recibir esas técnicas manuales, ¿no? Por tanto, podemos ver también ya algunas experiencias donde vemos que si en casi 60% de las mujeres tenemos déficit en cuanto a la movilidad del cuello y del hombro,
ese déficit produce una pérdida de calidad de vida y ya tenemos una serie de estudios de este grupo en donde vemos que la aplicación de técnicas de presión, estiramiento pasivo del pectoral, movilizaciones pasivas, movilizaciones de la cicatriz, movilizaciones activas posteriormente de los tejidos, van a producir una reducción de ese dolor y de la disfunción del miembro superior. Asimismo, también tenemos experiencias de cómo la terapia o la inducción miofascial puede producir una mejora de incluso lo que es la presión esofágica en pacientes sometidos a la laringectomía, en pacientes con tumor en la región de cabeza y cuello. También hemos visto dentro de ese contexto de mejora de no solo parámetros puramente físicos o mecánicos, sino parámetros de esa esfera psiconeuroinmunológica, donde la terapia manual puede afectar al sistema nervioso vegetativo, pues ya hemos visto cómo esos pacientes sometidos a un programa de terapia manual son capaces de, si tienen una actitud positiva frente a la técnica, mejorar parámetros inmunológicos. En un estudio reciente de nuestro grupo hemos visto como una técnica telescópica del miembro superior, es decir, una sola maniobra, de la llamada maniobra telescópica, que consiste en una atracción de los tejidos blandos de todo el miembro superior. Esa técnica consigue reducir la percepción de dolor en mujeres sometidas a tratamiento con cirugía tras cáncer de mama y cómo esa reducción del dolor se asocia directamente a una mejora de la cantidad de movimiento del hombro, fundamentalmente a la cantidad de movimiento en rotación externa y separación del hombro, y como una única maniobra produce este cambio en movilidad y ese cambio de movilidad tiene una incidencia directa en la cantidad de dolor percibido. Como existen también experiencias ya también de grupos españoles donde se habla de otro tipo de técnicas de terapia manual, como la movilización neural para la mejora del rango de movimiento en el hombro y cómo este tipo de técnicas pueden mejorar a pacientes sometidos a cirugía tras cáncer de mama. Ahí estamos viendo algunas de esas técnicas. Y incluso en otro contexto, en otros tumores que no llevan directamente dentro de la temática de este curso, pero se lo adelanto porque me parece interesante cómo en otros tumores ya se empieza a implantar, como hemos dicho antes, trabajos donde la terapia manual son capaces de mejorar aspectos como la presión esofagal. Lo que sí tengo que llamar un poco hincapié a que muchos de estos estudios pues, no publican claramente cuál es el protocolo de terapia manual que se utiliza, lo cual pues, condiciona un poco la extrapolación o la extrapolación de estos resultados de la investigación a un contexto clínico. En ese aspecto, pues también citaros que existe otro contexto de aplicación, aparte de esa supervivencia, que es el cáncer terminal. El cáncer terminal es un modelo de la enfermedad donde el paciente tiene un pronóstico peor, tiene una enfermedad metastásica, es necesario que mantenga por la máxima calidad de vida posible. Y ahí tenemos pues, la puesta en marcha de un programa donde se incluye la terapia manual, y esto es interesante porque fíjense que aquí estamos hablando de un tumor activo, es decir, estamos hablando aplicando terapia manual sobre un tumor que está activo en un contexto de cuidados paliativos, ¿verdad? Y cómo la terapia miofascial se combina con una estrategia activa, se promueve el uso de la terapia manual con propuestas activas, 2 sesiones semanales, 6 sesiones a lo largo de 2 semanas, por tanto 3 sesiones semanales, y cómo este protocolo, donde se combina terapia manual con terapia activa, resulta segura y efectiva para, digamos, tamponar o amortiguar los efectos del cáncer en un proceso de cáncer en cuidados paliativos. Por tanto, para finalizar ya esta parte del webinar, pues deciros que en cuanto a terapia manual, ya hace unos meses la revista REA del CNIET publicó un artículo de divulgación que hablaba del poder sanador del tacto, donde recogía un poco las investigaciones realizadas por nuestro grupo de trabajo, por muchos grupos del mundo, donde se hablaba de la posibilidad de dar lugar a la aparición de respuestas en el organismo más allá de lo puramente mecánico, en la mejora vegetativa, la mejora del sistema inmune y cómo esto tiene que ser aprovechado en el contexto del paciente oncológico para aumentar la recuperación tras el ejercicio y por tanto incentivar el entrenamiento físico de estos pacientes, ¿vale? Cómo la supervivencia y el cáncer terminal aparecen ya como fases de la enfermedad en la que se pueden instaurar programas de terapia manual con total seguridad. La fase de diagnóstico y tratamiento, bueno, pues se abre la posibilidad, yo digo que casi de ciencia ficción, de que la terapia manual podría
podría tener algún efecto positivo en esa ingeniería del cáncer, en ese problema de ingeniería en cuanto a la desorganización de esa matriz extracelular, pero que tenemos que ser completamente cautos ya que no tenemos una información clara de cómo podría llegar a actuar el estímulo manual sobre un tejido con cáncer activo. Por tanto, seamos un poco cautos a la hora de aplicar terapia manual en este contexto de tratamiento del cáncer. Ahí tenemos una fisura importante del conocimiento en torno a la terapia manual y al cáncer, por lo tanto es necesario que se avancen los estudios en torno a esto. Y, en fin, como destacaba antes, pues, promover un medio ambiente saludable en el tejido conectivo, podemos hacer que, en cierto modo, es más difícil que el tumor se propague y que, por tanto, el fisioterapeuta adquiera un papel relevante no solo en el tratamiento de las secuelas, sino también en el tratamiento del propio cáncer en sí. ¿De acuerdo? Y con esto, pues, finalizo un poquito la exposición de hoy. Bueno, más o menos con la idea que teníamos de estar casi 1 hora y 45 minutos hablando para vosotros y bueno, podemos abrir un turno de preguntas o de sugerencias que tengáis en torno a los comentarios. Veo que estáis haciendo alguna pregunta, pero no termino de verla. Hola, Julia. Bueno, por ahí veo una pregunta que me interesa mucho, ¿no? Dice, la clase recomienda realizar técnicas manuales ortopédicas en cáncer, aunque no están comprobadas aún. Creo que no me he expresado bien. Entonces, a ver, yo he señalado que hay un contexto donde el tejido cambia todo el contexto de la matriz celular, como no solo la enfermedad, sino el propio tratamiento cambia aún más y produce una serie de secuelas o efectos secundarios, y ese es el tejido que nos encontramos los fisioterapeutas. Ahora, ¿podemos recomendar hacer terapia manual? Bueno, cuando el cáncer está activo, existen experiencias científicas en fase de cuidados paliativos donde se ha utilizado la terapia manual y donde no se ha comprobado que exista un agravamiento ni una mayor incidencia del problema ni del cáncer. Esa es la última experiencia que os he colocado del grupo este polaco, donde están trabajando ya una mezcla de ejercicio activo y terapia manual en un contexto de cáncer activo, pero en un contexto de cuidados paliativos, para el control, digamos, de los síntomas, ¿no? Del cansancio fundamentalmente y del dolor, para paliar el dolor, ¿no? Yo en ningún momento creo que he dicho que sea conveniente, a la vista de la literatura científica, que podamos aplicar nuestras manos con técnicas de masaje sobre una localización tumoral activa, pese a que ya existen estudios que dicen que en el control de los síntomas en fase de supervivencia, pues nosotros hemos comprobado que se puede aplicar ya que el tumor no está activo, sino que el tumor ya ha sido tratado por los oncólogos, los radioterapeutas, los cirujanos, el tumor ha desaparecido, estamos en pacientes estadio 1, estadio 2, fundamentalmente, donde el tratamiento ya ha finalizado, estamos en fase de supervivencia, el paciente viene con una serie de problemas de movilidad, asociado a ese grado de tensión en su musculatura, en su cuerpo, y entonces el fisioterapeuta puede y debe de aplicar las técnicas que habéis visto, ya que no estamos en un proceso de cáncer activo. Bueno, Julia, no es que no tenga mucho sentido, es que en un contexto de una enfermedad activa, pues la realidad se está aplicando, ¿no? En el contexto, vamos, nosotros estamos haciendo en algún estudio y se está aplicando porque realmente ya sabemos que como veis, no existe una contraindicación clara, ya que no existe la posibilidad de extender el tumor. Sobre todo si trabajamos en tejido a distancia, por ejemplo. Si nosotros trabajamos en un cáncer de mama que ha sido intervenido, está siendo sometido, está siendo quimioterapia, pero trabajamos, por ejemplo, a nivel de la región craneofacial, con técnicas craneofaciales, pues no estamos actuando mecánicamente directamente sobre el tumor. Por tanto, el riesgo de que produzcamos una diseminación del tumor pues es prácticamente inocuo, ¿no? No tenemos posibilidad de producirlo. Lo que sí es verdad es que, en fin, las tendencias van cambiando. Tenéis que tener en cuenta de que hace 10 años, estaba proscrito la aplicación de terapia manual en pacientes oncológicos. Era casi un pecado, ¿no? Hoy en día ya tenemos fases donde está completamente aceptada, supervivencia, se está empezando a trabajar en cuidados paliativos, y yo he abierto un poco la posibilidad, que habrá que confirmarla a través de la ciencia,
de que se pueda trabajar en fases activas del tumor. Ya está más que aceptado que sea en una fase, digamos, a distancia, es decir, una operación a distancia del tumor. Pero bueno, quién sabe si incluso podría vincularse el estímulo mecánico manual a una posible variación de esos cambios derivados en la matriz celular que produce la enfermedad oncológica. Bueno, Julia, sobre la pregunta que realizas de realizar previo a una cirugía, tratamiento manual, pues mm, es una pregunta difícil de responder por lo siguiente. Mira, si estamos hablando de tejidos o de músculos que van a ser sometidos al tratamiento, al músculo, al tejido facial que va a ser sometido a cirugía, nunca le va a venir mal el estímulo mecánico del masaje, nunca le va a venir mal. Yo mi duda es si estamos hablando, por ejemplo, de un tumor activo de mama y queremos hacer un tratamiento activo sobre la región del postoral, pues quizás no tengamos todavía el nivel científico suficiente para garantizar que no exista alguna posible contraindicación de esa técnica. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos a la hora de aplicar técnicas locales o procedimientos locales sobre tejidos que tienen una relación íntima con el tumor activo. Yo creo que ahí tenemos que ser un poco cautos porque la relación beneficio o coste, pues no la veo del todo clara, ¿vale? Yo creo que tendría mucho más sentido, pues, hacer lo que sería una especie de intervención precoz post cirugía, es decir, intentar dar ese estímulo precoz mecánico manual lo antes posible sobre el tejido tras la cirugía, por ejemplo, trabajar con técnicas o procedimientos dirigidos a lo que es la propia cicatriz. Sobre si se funciona en clases prácticas sobre evaluación y valoración, bueno, a ver, yo he planteado, lo tenéis ahí planteado antes, un poco cuál es el esquema que seguimos, ¿no? Va a haber alguna pauta más sobre cómo valorar y evaluar, pero yo creo que ha sido bastante completo el panorama que os he planteado, ¿no? La valoración del riesgo cardiovascular, la valoración de la cantidad física, la valoración de los síntomas, fatiga, dolor, fragilidad, y luego la parte de condición física en relación con dinamometría, en relación con qué tipo de prueba de esfuerzo submáxima si no podemos realizar en función de cómo están los síntomas. Yo creo que precisamente uno de los objetivos de la sesión que hemos finalizado era daros ese panorama de cómo valorar al paciente, el seguimiento de los parámetros analíticos para continuar o facilitar, digamos, la introducción del paciente en un programa de recuperación. Quizás en los próximos días vamos a centrarnos más en lo que es los programas en sí. No, en pacientes con cuidados paliativos, respondiendo un poco a Aina, yo creo que no tiene sentido alguna de las valoraciones que realizarían, que habéis visto antes, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido plantearse, bajo mi punto de vista, una valoración del consumo máximo de oxígeno máxima ni submáxima, ya que ahí no pretendemos mejorar el consumo máximo de oxígeno, porque ahí lo que hemos dicho antes, que si intentamos es tamponar o amortiguar el transcurso de la enfermedad y un poco el efecto de los tratamientos. Aquí en muchas fases del cuidado paliativo pues se está haciendo una quimioterapia paliativa. En fin, el contexto del cuidado paliativo y de la valoración que ello cuestan completamente. El tema del yoga, ahí vamos a verlo en el próximo día, un poquito qué tipo de ejercicio. Esta modalidad, que es una modalidad psicofísica, pues evidentemente ahí no hay estímulo directo sobre el tumor y de entrada no tiene ningún tipo de contraindicación la realización de yoga como preparación al tratamiento oncológico. Y como veremos el próximo día, ya existen muchas experiencias de la aplicación de modalidades psicofísicas como el yoga en fase de tratamiento de la enfermedad. Aina, no te preocupes porque el próximo sesión del webinar, el martes que viene, yo hablaré un poquito de los programas de recuperación específicos en fase de cuidados paliativos. No era el contenido de la sesión de hoy, ¿vale? Hoy un poquito más vamos a hablar de la parte más relacionada con la valoración del paciente oncológico, con los parámetros de control del paciente oncológico y de la terapia manual, ¿vale? La parte, digamos, de los programas, no te preocupes que lo vamos a ver pormenorizado el martes que viene. Gracias a ti, Julia. Muy bien, Aina. ¿Hay alguna pregunta más? Ya sabéis que durante 15 días, bueno, pues podéis contestar alguna pregunta más a través del chat. Y se aparece aquí otra pregunta, la pregunta está compatibilidad, no sabéis si te pone en textura. Así es.
sé si esto es una respuesta o es una pregunta, porque tal y como lo planteas, parece que es una afirmación, ¿no? Ah, bueno, yo ahí sé que es un tema muy candente, por eso lo quería plantear en la sesión, pero vuelvo a insistir en el mismo mensaje. No tenemos una información precisa de qué ocurre cuando aplicamos un estímulo mecánico a través de la terapia manual sobre un tejido que está en la proximidad o está cerca de un tumor, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahí creo que se puede conseguir mucho efecto positivo actuando a distancia. Existen muchos procedimientos a través de la terapia manual donde a distancia de la zona afectada por el tumor podemos mejorar la zona afectada por el tumor. Entonces, bueno, yo recomendaría la aplicación de técnicas a distancia. Por otro lado, metástasis ósea. Bueno, pues tenemos algunas experiencias, como hemos visto la del grupo polaco, te recomiendo la lectura del artículo del grupo este, donde ellos están aplicando técnicas manuales de terapia miofascial sobre pacientes con metástasis, ¿vale? Metástasis óseas específicas, que yo sepa, no existe ninguna experiencia publicada científica sobre los efectos de este tipo de tratamiento. A mí me gusta incidir sobre la idea de que a veces no es tan importante la efectividad de una técnica, sino la comprobación de que no produce una respuesta adversa o una agravación del problema. Entonces yo creo que todavía estamos muy en pañales, que necesitamos avanzar mucho en el conocimiento antes de meternos de lleno en la aplicación de técnicas en fase de tumor activo. Gracias a ti, Juan. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí un poquito ya el turno de preguntas y os emplazo para la siguiente sesión del curso. ¿De acuerdo? Muchas gracias.